Hola, aquí el Facundo Editor, con un mensaje de preludio como siempre. Primeramente me quiero sacar las cosas de encima, me quiero sacar lo obvio de encima. Something Comics en Instagram, Radio Sofía OK en Twitter, Radio Sofía la página en Facebook, en Spotify como Esto es Absurdo y en Google Podcast y en TikTok como Radio Sofía. Bien, creo que no me olvido de nada. Y en YouTube como Radio Sofía. Y quiero dar un pequeño preludio a lo que se viene a continuación, porque probablemente esta sea la entrevista que más placer tengo de presentar, pero que a la vez fue uno de las cosas que más me han costado y se me traba el habla al decirlo, porque me ha costado un montón, porque toda esta entrevista es magia, toda, y me he editado a mí mismo asintiendo para que se pueda oír más a esta persona, a María Gabriela Tello, para que se pueda constatar lo que yo siento en este momento, porque tengo que decirlo sin ningún tipo de edición. Esto no va a estar editado, este preludio no va a estar editado. Así que lo que yo siento es que, ¿viste cuando una persona tiene completa conciencia de su entorno a forma y a modo tal que te deja pequeño? Bueno, así me sentí toda la entrevista. Y es maravilloso, es hermoso. Estoy ante alguien en la entrevista que es épico, es épica, es fantasía pura. Y me encanta, y me fascina, y estoy orgulloso. Y esto no va a estar editado. Disfruten de esta genialidad, de esta pieza de arte. Y quiero que vean que además de que se volcaron cosas que, a pesar de su corta duración, se volcaron cuestiones muy complicadas y que dan pie a un montón de controversias y de debates y de cuestiones. Y no solo que eso me enorgullece, sino que además quiero dejar en claro que María Gabriela Tello me cambió la forma en cómo tengo que encarar estas cuestiones. Esto ha sido un antes y un después. Esto ha sido épico. Esto ha sido otro nivel de personas. En serio. Y estoy totalmente orgulloso. Quiero dejar en claro que hay un montón de fuerza aquí. Hay un montón de fuerza en esta obra de arte. Disfrútela. Hola. Bienvenidos a Esto es Absurdo. Y aquí estoy con María Gabriela Tello, quien es una docente de educación especial. También tiene conocimientos en psicología. Creo que es mejor que ella se presente por sí misma, por si me olvido de algo. Hola, mucho gusto. Gracias, Facu, por esta invitación. Saludos a tu audiencia. Me llamo María Gabriela. Me gusta que me digan Gaby, en verdad. Así soy yo, Gaby Tello, maestra especial. Desde hace 30 años que estoy en este oficio. Me gusta decir que soy pampeana y me quedé en Córdoba. Y un poco es linda la experiencia de sentir que uno aprende a ser de un lugar siendo de otro, y que habitar distintos territorios también nos puede hacer fuertes en nuestra identidad, ¿no? Así que mi identidad es cordobesa pampeana y me dedico a la escuela especial y también a la integración escolar desde hace 30 años. Muy bien. Comencemos con una pregunta un tanto para romper el hielo, un tanto medio, digamos, una de las preguntas más fuertes, como para romper la cuestión. A ver, ¿cómo ve usted actualmente a su profesión en general? ¿Cómo ve usted que
ve la sociedad y ustedes, sus pares, ve a la educación especial o a la educación en sí misma? ¿Cómo cree que está actualmente? Bueno, mira, mientras creo que son dos preguntas muy amplias y me gustaría ir por partes. Primero, creo que hablar de educación especial y de educación en general, a mí me gustaría que nos concentremos en pensar qué pasa con la escuela. ¿Por qué? Porque si consideramos que la educación es una institución humana por excelencia, muchas instituciones educan. La cuestión más en jaque, o quizás la que más nos tiene que ocupar críticamente, es que en nuestra cultura el centro de la educación lo ocupa la escuela. Es tan clave lo que pasa en la escuela, cómo la escuela actúa en lo educativo, cómo la escuela nos admite o nos expulsa, cómo la escuela nos certifica válidos o nos invalida. Es tan fuerte, es tan potente, es tan total, que entonces a mí me gustaría que cuando hablemos de educación focalicemos educación en la escuela. Perfecto, muy bien. Educación en la escuela en un proceso que es escolarizar al otro. Claro. Y educar al otro es mucho más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desde mi perspectiva se ve hoy la educación si nos focalizamos en las escuelas? Es un proceso muy dinámico. Creo que firmemente que hace mucho tiempo que las escuelas se han ido como desmoronando en la principal función, que es compartir y transferir y transmitir un universo simbólico que es el conocimiento humano para otros humanos. Muy bien. Sí. Y que por ahí la educación especial que vino a decirnos todos los humanos pueden aprender, hoy está mucho más a veces perdida porque seguimos humanizando al otro, pero ¿para qué mundo? ¿Para qué proyecto simbólico? Claro, muy bien. ¿No? Bueno, entonces es una situación crítica global, y es que el mercado, el sistema capitalista no da mucha tregua. El mercado ha hecho que ir a la escuela sea presentar un certificado para otros consumos. Claro. Para otros posicionamientos. Así que bueno, en la medida que podamos verlo de alguna manera, mientras haya líneas críticas de esto que nos pasa, abarca la universidad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los niveles educativos y académicos, hay que tener una perspectiva crítica. Entonces, se habla mucho de inclusión, se habla mucho de, no hablemos más de discapacidad, sino que hablemos de inclusión. Todos vamos a todos lados, todos tenemos que acceder, la conquista de los derechos no tiene que retroceder, pero el riesgo que se corre y que se vive en las escuelas, lo vivimos en el cuerpo, es el velo. Sí. El como sí, la ficción. Corremos el riesgo de ficcionar un mundo para todos en equidad, que en realidad no es tan así, no es armonía, no es hermoso, no está conquistado, y es una batalla diaria. Así que creo que es eso. Terreno de disputas, la escuela, pero terrenos de disputas para construir. Yo estoy convencida que mientras haya seres humanos queriendo ser humanos y están ahí para decir acá estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? Bueno, hay posibilidad de construir una escuela habitable. Pero es una realidad crítica, desde mi perspectiva es una realidad difícil. Este ha sido el mejor comienzo de una entrevista que he tenido en mi vida, de verdad. Pero vos parame cuando estoy hablando igual, podés pararme porque me voy y hablo de más. No, ha sido épico. Para irnos a una cuestión un poco más lúdica, ¿cuál cree usted que ha sido el momento que a usted en su carrera la ha marcado? Ha dicho, qué bonito lo que estoy haciendo, y cómo está marcando quizás a la otra persona, o quizás a usted y a la otra persona. Tengo muchos momentos. Creo que la marca de una persona que no podía, uno de mis primeros estudiantes
que no podía estar en la escuela y que en la escuela especial. Sí. Y que nadie podía hacer contacto con él y más bien todos se iban lejos. Y tenía él lo que yo viví, que tenía mucha soledad. No era mi estudiante de grado, era de otro grupo. A mí me pasó que me di cuenta que no soportaba eso, algo muy personal que no se le puede pedir a cualquier maestro. Yo no lo soportaba, no soportaba que hubiera un niño en soledad y me propuse intentar comprender qué le pasaba y fue mi primera experiencia de integración porque lo que propuse es que lo que le pasaba es que lo especial del cartel de la escuela, el entrar por ese portal a un mundo que era de discapacidad, le hacía daño y lo que me marcó también es que yo cuando propongo se tiene que ir de acá, quien era en ese momento la dueña y directora de la escuela me dijo, bueno, probá. Eso me marcó también, porque no era, en este caso, un niño cautivo del sistema y es discapacitado y tiene el certificado y tiene que estar en la escuela especial. Del otro lado fue, bueno, sí, dale, ¿qué? Y en esa prueba lo que sucedió fue una transformación de ese niño. Lo que yo hoy te podría decir que ocurrió, que se vuelve a subjetivar, se resubjetivó como un ser humano, no importa su condición para aprender, o cómo se portaba, o cómo se paraba, ¿sí? En esa modificación se emancipó, digamos, de los apoyos de las muletas, del soporte del maestro especial y del título de discapacidad. Entonces creo que eso me marcó porque viví lo que es una transformación mutua a través de un vínculo profundo que tuvimos que armar para que él me creyera y para que yo pudiera seguir confiando en lo que nos podía pasar a los dos, ¿no? Claro, claro. Creo que sí, que fue una de las primeras experiencias hace casi 30 años y no he abandonado desde ahí lo que él me enseñó. Claro. Sigo intentando lo mismo, ¿no? De hecho, esto que ha contado me ha hecho darme cuenta de cómo podemos ver que una persona de alguna manera se quita las ataduras y como que se independiza de alguna manera. Puede ser él mismo. Sí, sí. Qué bonito. Sí, porque ser uno mismo creo que todos lo intentamos. Sí. Y no es lo mismo ser yo Gaby, vos Facundo, que ser yo integrado, yo incluido, claro. Yo diverso, yo rengo, sí. ¿no? Sí. Yo medicado, no sé, ¿no? Sí. Yo peruano, porque ahí es el punto donde tenemos que crecer. Claro, totalmente. No, está lo que tiene que ver con el universo del colectivo y de la lucha que tiene que ver con las personas con discapacidad, los progresos que hemos hecho como humanidad en relación a eso, pero está también todos los otros mecanismos de segregación, de tabique del otro, ¿no? Totalmente. ¿En base a qué medida? ¿En base a qué rango? ¿En base a qué parámetro? ¿Quién lo pone? Estamos todos como muy tratando de agarrar cosas y empezar a armar y todavía estamos en el armado. Claro, sí. De alguna manera sí. Y por eso, y no es, porque esto es un fenómeno antropológico, profundamente filosófico, ¿no? Y la escuela es una operadora de estas construcciones del otro. Sí. Por eso no es fácil hacer cambios en la escuela. Por eso no es que la escuela de golpe nos va a hacer a todos inclusivos. No, los maestros, los directivos, todo el sistema educativo con sus actores, con sus funcionarios, opera inconscientemente esta reproducción de un modelo de normalidad, ¿no? Sí. Frente a cualquier diferencia, no solo si hay o no discapacidad. Entonces acá, insisto, el problema es qué hacemos con la diferencia. Y lo que yo aprendí con ese nene fue, bueno, para él la diferencia era entrar a una escuela especial, punto. Claro. Y que era insoportable, le era insoportable. Entonces, bueno, y que hubo otra escuela que dijo, sí, vení. Claro. Y no le pidió cartel, no le pidió etiqueta. Entonces,
Bueno, eso, me parece que estamos en un armado que no se va a terminar, es un armado y rearmado y volver a intentar, y habrá momentos de nuevas conquistas y habrá momentos de meseta y habrá momentos de retroceso, ojalá que no, pero bueno, los puede haber, sí. Sí, los puede haber. Se pueden perder derechos y se puede perder, ¿no? Avances como humanidad, no digo que no. En cuanto a la cuestión de los padres, quería preguntarle, ¿cuál cree usted que es una cosa más orientada a cómo podemos ver a los jóvenes, algo que los padres ignoren o que algo que los padres tiendan a no saber o no entender sobre la educación hacia sus hijos? ¿No se lo oye? No se lo oye. No oigo. A ver. ¿De nuevo me la repetís o me la reformulás? Sí. ¿Cuál cree usted que es un aspecto que los padres suelen no comprender o no entender sobre la educación hacia sus hijos? ¿Cuál cree usted algo que deciden ignorar? Hay mucha... La mayor de las tendencias es a esperar lo ideal, ¿no? La expectativa de que nuestros hijos, que el hijo se acerque a lo que esperan y que la escuela haga, ¿no?, esa alquimia. Sí. Y en general, la mayoría, todos esperamos que la escuela no nos devuelva un hijo más real o que se nos resulte finalmente insoportable como hijo. Entonces, lo más frágil y hermoso en todo caso es poder trabajar educativamente de tal manera que, así como maestra me encuentro con un niño real, con un ser humano que está ahí para ver que nos está juntos, que papá, mamá, abuelos, quien esté en la familia, digamos, también pueda ir reconociendo y aceptando y encontrándose con este niño, con esta niña, con este adolescente y sus características, sus límites, sus deseos. Hoy podemos pensar más libremente acerca de que puede haber, hay un organismo con el que se nació, pero hay identidades que se pueden habitar o no, que se pueden ir construyendo, y cómo vamos a ir acompañando ese encuentro que tal vez es un desencuentro entre padres e hijos. ¿Sí? Es lo más difícil, creo yo, de lo que se espera del hijo y de lo que después no se puede producir un grave desencuentro, digamos. Y además, el ideal y el real, ¿no? Sí, y además yo creo que hay un aspecto también que suelo oírlo mucho, que es que creen de alguna manera que el profesor tiene como la obligación de hacer que su hijo sepa, que el alumno sepa cómo ser idealmente perfecto en cuanto a incluso la educación que deberían darle los padres. Sí. Es como dale moral a mi hijo. ¿Qué onda? Tal cual. Sí. Bueno, vos fíjate que también algo le cabe a la escuela. Si te hiciste institución total para educar y tenés esa fuerza simbólica y ese poder y esa autoridad tal para validarte como sujeto de la cultura, es decir, estás alfabetizado o sos analfabeto, y es una gran diferencia, eso lo valida la escuela. Bueno, la escuela se tiene que hacer cargo de esa expectativa, de esa exigencia. ¿Y sabes qué más? Las escuelas las sigue sosteniendo en pie la demanda social, el afuera, la sociedad demanda la existencia de la escuela aún, ¿no? Entonces, se entiende un poquito eso que se espera, se entiende. Ahora bien, lo moral, como traes vos, también es lo más difícil de romper, porque como sociedad estamos como cada vez en un mundo más individualista, más fragmentado. Tal vez hace muchos años atrás, cuando la escuela, al menos en Argentina, la escuela nacional, digamos, cuando la escuela nacional se creó, tal vez había un sentido más único de qué tipo de educación esperar.
como demanda social. Yo quiero que mi hijo lea, todos leen. Yo quiero que mi hijo escriba, todos escribían. Yo quiero que mi hijo acceda a la secundaria, se empezó a acceder a la secundaria. Quiero que mi hijo sea doctor, se empezó a ver hijos doctor. Por supuesto, de la mano de políticas que lo habilitaron. Pero así la demanda parecía más unificada. Hoy estamos en la lógica del mercado frente a la escuela. Yo te pago, quiero esto. Sí. No soy un papá que vengo a educar a mi hijo, soy un cliente y estoy consumiendo lo que vos ofreces como escuela. Sí. Es como, por eso digo que es un fenómeno que empezó, según Lucía Garay, que es una teórica con la que yo he estudiado, a quien yo he seguido, Lucía, que es académica ahí en la universidad. Ella plantea que en Argentina en los 90 fueron, con menemismo, digamos, fue definitivamente cuando el mercado se hizo cargo de la pérdida de sentido de la escuela. Entonces, lo que espero que la escuela eduque y cómo educar a mi hijo hoy es un 1 a 1, yo te pago, ya le digo, es como elegir casi como elegir una hamburguesa. Ahora, tenemos, ¿y cuántos funcionarios nos damos cuenta de esto? ¿Cuántos actores nos damos cuenta? Y bueno, sí, por suerte hay resistencia. Hay resistencia. Y hay efecto, porque la escuela sigue en pie. Vamos a ver. Quiere decir que todavía apuestan las familias y la sociedad a la escuela y nosotros seguimos en pie, ¿no? Dando clases. Así que siempre hay resistencia. Y en cuanto al modus operandi que se tiene en la docencia actual, que vamos a jugar un ratito, vamos a jugar en una cosa y elija usted una cuestión que quiera usted integrar a la docencia actual, algo que cree usted que no se enseña o que no se da, que cree usted que sería muy bueno que se dé o que se enseñe. Yo incorporaría arte como eje curricular para las otras ciencias, para la lengua y la matemática. Yo haría que el lenguaje de las artes facilitara la comprensión del mundo físico, químico, biológico, Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tiene para decirnos astronomía? Nosotros tenemos un proyecto de astronomía en la escuela y la verdad que lo que me gustó descubrir gracias al proyecto de astronomía es que es un momento en que el conocimiento humano nos pone en horizontalidad a los adultos y a los niños y a los jóvenes, y sobre todo nos pone en una mayor paridad para aprender a docentes y alumnos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, lo que creo que le falta a la escuela, es actuar un pensamiento activo, hacer que nos pongamos a pensar y no a repetir. Totalmente. Entonces, si yo me pongo a pensar y admito que no sé todo y vos tampoco, entre los dos, yo estaré más habilitado, con más herramientas, entre los dos vamos a ir a descubrir de qué se trata este conocimiento. Y el proyecto de astronomía nos trajo esto a la escuela especial. Entonces, hacemos astronomía en la escuela especial. Y entonces yo haría eso como una modificación, que los ejes no sean las materias clásicas como las conocemos, sino que ese conocimiento de las materias clásicas surja de otra estructura. El lenguaje de las artes, astronomía, que creo que también es otro tipo de lenguaje y es un mundo que pone el pensamiento en acción. Y me parece que otra cosa que yo haría es que más personas que aman y se apasionan por algo mucho, 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 ocupen el cargo docente. Que el apasionado por algo que sabe mucho se dedique a enseñar eso. Muy bien, me encanta. Y hay una cosa que dijo que me parece hermosa, que es esto de si no sabemos, juntos podríamos llegar a un punto, lo cual me parece fascinante, porque yo siempre he tenido esta creencia de que el primer paso para saber
es admitir que no se sabe para llegar al punto, para llegar al eje. Me encanta eso. Sí, bien. tenés mucha razón, estoy muy de acuerdo y creo que es lo que pone en acción el pensar. Total. Porque el conocimiento humano no lo podemos dominar todos y porque además en la escuela mucho menos. La escuela está armada con recortecitos, la facu está armada con recortecitos. Total. Esos recortecitos, bueno, ¿a qué mundo nos llevan? ¿De qué mundo vino? ¿Cómo lo comparo con otro? ¿No? Poder jugarnos ahí el pensamiento. Y no sucede mucho o prácticamente no sucede. Así que eso, modificar la escuela, creo que realmente tiene que ser subversivo, pero tiene que venir de las manos de una demanda que crezca, ¿no? Que crezca. Y vamos a ver, pero eso yo cambiaría. Y pondría eso, personas apasionadas enseñando lo que les apasiona. Sí. Y personas que si no están disponibles para la relación humana artesanal, no ingresen a la docencia. Ajá. Directamente sí. se dediquen a otra cosa. Eso también. Hay una cosa que siempre se da en la docencia, o por lo menos yo siempre lo veo, que es que los docentes son gente muy, muy paciente. Y eso yo creo que es esencial. Cuando se da que esta persona te educa, voy a utilizar esta palabra, pero te educa. Está bien, está bien. Sí, te explica las cosas, aunque a priori uno no lo entienda y te lo vuelve a explicar y te lo vuelve a explicar. Eso me parece un trabajo de una paciencia hermosa. Y es el afán de que el otro quiera saber en verdad. Así es. Sí. Bien. Así es, y es por eso digo que es artesanal, porque vos no sabés cuánto le demanda al otro entender, cuánto te lleva tu tiempo, nunca lo vas a saber, con cada estudiante es diferente, y a mí me gusta diferenciar docente y maestro. ¿Por qué? Digo para tu audiencia, mira. El docente es una categoría administrativa. Ser docente es tener un cargo y un sueldo. Te nombran docente. Pero antes de que existieran los sistemas educativos, ¿quién transmitía? ¿Quiénes transmitieron? Antes de que existieran los sistemas educativos. Los maestros, un maestro, una maestra. Entonces, más que el cargo, más que el sueldo que te pagan, el número de MAB, el código con el que estás asignado a tu tarea, la jubilación, a eso tenés que añadir y combinarlo, mezclarlo, hacer ahí algo con el maestro que puede ser. Sí, totalmente. Que debes ser y que debes encontrar. Que cada docente del sistema educativo busque su maestro interno, su maestro primitivo, ancestral, su maestra. Sería fabuloso si eso se pusiera realmente en la mesa. Tendríamos también mejores prácticas en términos de humanidad dentro de la escuela o en términos de sensibilidad, que es lo que yo te decía, para dar batalla a este capitalismo feroz de no afectividad, ¿no? Sí. Así que enseñar es poder ser maestro, como decís vos. Esa paciencia, si vos tuviste personas que te enseñaron así, entonces tuviste maestros o maestras, más que un funcionario en un cargo. Totalmente. Y yendo al tema de los niños, los jóvenes, ¿qué cree usted que sea algo que a usted le hayan enseñado el contacto con los jóvenes, que haya sido como lo más bonito, lo más fundamental? Los jóvenes son muy creativos y muy organizados para entender a los adultos, más rápido de lo que los adultos pueden organizarse para entender a los jóvenes. Sí. Son muy divertidos y
me enseñaron esa habilidad, ¿no? Adentro de la escuela. Yo te hablo porque estuve mucho dentro de las escuelas con jóvenes, en el rol de maestra especial, como al fondo del aula, y esa habilidad para comprender qué les está pasando a los adultos y funcionar de acuerdo a esa diferencia de los adultos y los adultos. Entonces, eso me conectó mucho con ellos, empezar a mostrar que yo podía comprender lo que les estaba pasando, pero que no era tan fácil desautorizarme como persona adulta. Y que los jóvenes, cuando les respondes en relación a lo que están buscando, pero también les ofreces organización, un foco a dónde ir, esa espera que necesitan, esa paciencia hasta que se organizan internamente, son tan potentes que contagia, la potencia de los jóvenes contagia. Sí. Y otra cosa que aprendí es que con los jóvenes lo que se dice se pone a prueba, por lo tanto siempre hay que decir algo que uno pueda comprobar, demostrar o cumplir. Muy importante es eso. No me esperaba que me dijera algo así. Sí. Es porque creo que hay que darles confianza como personas adultas o como educadores, que si yo hago con vos un acuerdo, si te prometo o te aconsejo, ellos detectan la hipocresía, detectan lo falso, y lo que no les puede pasar a nuestros jóvenes es perder pie en la promesa de futuro, porque los adultos y los docentes somos los que les mostramos lo que se viene. Claro. O hacia dónde vas. Claro. Y además te estoy armando un mundo para vos. Si yo te digo que este es el mundo que te estoy armando, bueno, tengo que cumplirte. Totalmente. Entonces no pueden perder pie, no pueden perder confianza en el adulto. Totalmente. Por eso creo que me enseñaron a que sostengo lo que te ofrezco y lo cumplo. Salga como salga, pero lo cumplo. Y eso transforma la relación con los jóvenes. Mucho. Me gustan a mí mucho los jóvenes. Mucho. Y una cosita que quería preguntar, algo más administrativo quizá, esta cuestión de ¿cómo cree usted que cambia el rol de ser maestro cuando se es director? Porque usted es directora de una escuela. Entonces, sí. Tremendo. Lo primero que te digo es que no se extraña el aula. En mi caso, se extraña el aula. Se tiene una gran oportunidad. Y viste que al principio hablábamos de lo ideal y lo real, lo que los padres esperan de la escuela o de que la escuela haga con sus hijos. Sí. Bueno, pasa algo parecido. Está lo que yo puedo hacer como maestro, como maestra, al lado de otros, y en el cargo de gestión está lo que se espera que puedan hacer los otros, hacer con vos, lo que se espera que suceda, que los otros hagan o actúen o ejecuten. Entonces, cambia totalmente la tarea, la función, la posición. Hay algo que tiene la función del director y la posición, que es una soledad que no la tenés como maestro. Es una posición de soledad, porque además tenés, al tener cargo jerárquico, responsabilidades administrativas y no solo pedagógicos escolares o de enseñanza-aprendizaje, que es administrar y hacer ejecutar la política oficial, pública, que representás. Y bueno, entonces el maestro tiene una tarea siempre, a ver cómo te digo, pragmática, cuerpo a cuerpo, relación, vínculo puro con los niños, hay que hacer la tarea de hoy, leer, escribir, resolver estas situaciones. Estoy ejecutando, casi sin tiempo. Es muy importante que quería decirte hoy,
casi sin tiempo de pensar. El maestro es un ejecutor, así está pensado el sistema. Doy clase. Y cuando pasás a un cargo directivo, tenés la obligación, pero también tenés el tiempo de reflexión. Sí. Así que esa es otra diferencia que es linda, que sorprende y que la verdad creo que el director tiene que estar todo el tiempo en el aula, al lado del aula, junto con los maestros, en el patio, y después generar espacios para que los maestros tengan ese rato de reflexión, cosa que la escuela ofrece muy poco como estructura. La escuela no ofrece tiempo al maestro para pensar. Está todo el tiempo ocupado con chicos. Creo que la oportunidad de estar en el cargo directivo te da esa, y haber vivido como maestro la experiencia, tenés la chance de gestionar esos otros encuentros. Sí. Que es poner la tarea más afuera, poder decir cómo te sentís como maestro, poder decir lo que no te sale, lo que te gusta, lo que no te gusta, investigar lo que tenés que enseñar. Bueno, nada, esa es otra diferencia interesante. Sueldo no mucho, te digo que económicamente no es mucha diferencia, es muchísima responsabilidad y no hay mucha diferencia, por lo cual no es tampoco muy cómodo. Es como decirte, tenés que estar full time, y bueno, eso también afecta, porque afecta, afecta el cuerpo, tu salud mental siempre está, la salud mental siempre va a ser frágil. Bueno, y además, el otro punto interesante cuando cambias de posición es el poder. Digo, tomás decisiones, tenés poder, te miran todos los demás, cómo actúas ese poder. Claro. A mí me gusta pensar y prefiero pensar que sé que tengo poder, pero que llegué a ser directora, en este caso por construcción de laburo en el aula, y hasta el día de hoy pretendo que mi poder se base en la autoridad pedagógica, en la posibilidad de saber enseñar, ayudar a otros a enseñar, y que sobre todo los chicos vayan a la escuela a aprender. Si eso lo logran, entonces espero que haya autoridad pedagógica en el cargo del director y que sea la gestión más de consenso que verticalista y sin consulta. Pero bueno, no es fácil. Y por eso hay mucha diferencia, sí, hay mucha diferencia. Para usted, ¿hay alguna bibliografía, algún autor de cabecera en cuanto al hecho de ser maestro, ¿verdad? Al formarse como maestro, o para los padres quizás, para que usted quiera compartir? Hay mucha bibliografía. Te puedo decir que uno tiene que ir a encontrarse con lo que más lo puede conmover. Ajá. La primera conmoción que yo tuve en mi vida antes de recibirme, cuando era más chica, fue leer a Paulo Freire. No, era como que no podía creer lo maravilloso que venía a decirnos. Sí, hasta el día de hoy me parece eso. Me parece maravilloso. Y yo recomendaría siempre tratar de entenderlo, no leerlo, tratar de entenderlo hasta el día de hoy. Sí. Recomiendo, tratemos de entender a Paulo Freire hoy. Sí. Recomiendo la literatura. La literatura siempre va a ser inspiradora para quienes educamos o para quienes estamos en el encuentro con seres humanos. La literatura, ¿qué te puedo decir yo? Borges, Cortázar, o más simple, no sé, el Quijote para niños, pero la literatura, siempre que alguien se encuentre con ese universo, algo de la sensibilidad humana que necesitamos para educar y ser educadores, lo vamos a encontrar en el arte. Sí, total. Y en la música. ¿Qué les puedo recomendar? Escuchen música. ¿Van a ser educadores? ¿Se van a educar? ¿Están educando hijos? ¿Hijas? ¿Hijes? ¿Qué les pasa con el lenguaje artístico? Sensibilicémonos,
por el lado que no es, que te diría, académico, racional, nos sensibilicemos sin pensar. Eso nos va a formar como educadores. ¿Sabes qué me formó a mí como educadora? Dígame. Mi señorita de segundo grado. ¿Sabes por qué? Porque yo en segundo grado tuve una maestra que no entraba al aula como maestra. Nosotros entrábamos al aula, ella se iba. Entrábamos todos re obedientes, década del 77, 77, todos ordenaditos, segundo grado. Y ella se iba, y cuando volvía, en vez de entrar la maestra, entraba, por ejemplo, un día entraba una mano con una castañuela y nos tocaba una castañuela. Después ponía la otra mano, las dos manos tocaban castañuela y de golpe entraba vestida de española y nos bailaba. Todos la mirábamos, nos hacía levantar del banco, nos hacía mover como ella, se retiraba, todos calladitos nos mirábamos. Una vez por semana ella entraba al aula. Así yo vi lo que era un traje de ballet, así yo vi lo que eran canciones, aprendí canciones que hasta el día de hoy canto. Nosotros nos movíamos, bailábamos o cantábamos con nuestro seño antes de empezar el día de clase o como parte del día de clase. Y digo, de esto pueden hablar muchos autores, pero yo lo viví. Me gusta mucho actualmente Jorge La Rosa como un autor que nos ayuda a pensarnos en esto de estar frente a un aula, qué es entrar al aula, qué es el oficio del profesor, ser estudiante o no, qué es ser alumno, estudiar o leer filosofía. Sí. Siempre va a nutrirnos. Hay autores más de divulgación o más accesibles que otros también para leer, ¿no? Claro. Pero también me gustó descubrir a La Rosa. Para quienes estén pensando hoy académicamente, pero también con conceptos que nos permiten ver la realidad, insisto mucho en leer o rastrear las producciones teóricas de Lucía Garay. Sí. Hoy. Y ¿qué más decirte? Me parece que, bueno, yo me formé estudiando a Piaget y puedo decirte cómo puedo pensar críticamente a Piaget. Al día de hoy me sirve mucho estimular el pensamiento del otro desde ahí. Sí. Pienso que el conocimiento es social y que el conocimiento no es individual, por lo tanto sigo pensando que Vygotsky es una referencia para entender el mundo en común, sí. Incluso pensar, y sobre todo pensar y hablar y estar con otros. Bueno, un poco por ahí va el universo con el que me fui formando, sí. Las literaturas que tienen que ver con psicoanálisis, todas las... hace unos años empecé a leer psicología social. No te puedo decir un autor, pero sí material de divulgación de la carrera de psicología social, y me he volcado a pensar que la educación hoy, la escuela, sea común, especial, tiene que pasar por nutrirnos de la filosofía, las corrientes éticas, y pensar desde la psicología social los fenómenos por los que atravesamos cuando estamos en el terreno de la escuela. Qué bueno. Creo yo. Qué bueno que usted ha nombrado a la filosofía, porque todo esto que estoy haciendo con esta cuestión de las entrevistas y demás, tiene mucho que ver, o por lo menos en mi cabeza tiene que ver con la filosofía, porque pongo en práctica lo que yo interpreto como una especie de digamos, renovación del método socrático. ¿Por qué? Yo pregunto al otro porque yo no sé y quiero aprender. Yo de cualquier persona creo que se puede aprender. De cualquier persona puede transmitirnos un aprendizaje si se le orienta bien hacia ello. Y esto es algo que, por ejemplo, usted en este momento me está dando una de las entrevistas que yo más quería hacer, de verdad. ¿Y por qué? A ver, contame por qué querías tanto hacer esta entrevista. Contame. Sí, porque pienso que la educación y la filosofía son dos cosas que se pueden aunar tan bien
se pueden mimetizar de tan buena forma. Y usted lo que dijo de el hecho de que aprendamos a pensar y a cuestionarnos es algo que en la educación se tiene que implementar prácticamente de forma que todos lo estamos pidiendo. Todos estamos pidiendo que no se mecanicanice, por decirlo de alguna manera. Sí. Tal cual. Bueno, sí. Gracias por contestarme. No, por favor. Creo eso, yo creo firmemente eso. Y sé que, como dice el viejo refrán, del dicho al hecho. Sí, hay un trecho. Bueno, le metamos pecho, digo yo. Le metamos el pecho. Sí, totalmente. Bien. Como cuestión hacia su nuevo, bueno, no sé si nuevo realmente, pero su rol como directora. No, ya estoy antigua, estoy hartante ya de directora. Su acercamiento hacia los padres, Uh-huh. ¿ha cambiado? No. Sí cambia, por supuesto, como te conté, que represento este punto de la autoridad institucional. Pero, y también represento una garantía. Claro. Si hay una forma en la que yo creo que hay que relacionarse con los padres, la misma con la que creo que tengo que relacionarme con los niños, con las niñas, los adolescentes o con los profesionales. Desde la ética, donde no trato de que no haya prejuicio. Ninguna familia intentamos que se sienta juzgada, intento que nadie se sienta juzgado porque miro con juicio. Entonces no, lo que intento todo el tiempo es que se encuentren en la escuela con alguien que no va a juzgarlos, que les va a ofrecer un espacio de confianza, paciencia y tiempo, y que escucha, y que también va a poner orden, cierto orden, para que la relación que hay entre familia y escuela, para que su hijo y su hijita evolucione y aprenda, hay cierto orden que vamos a tener que ponernos de acuerdo que nos va a hacer bien a todos. Totalmente. Entonces, sin confianza yo no podría sostener una escuela. Claro. Y la confianza es lo primero que tengo que ofrecer, ¿sí? Y mostrarles a otros que así opera, ¿no? Sí, totalmente. Es impresionante el efecto que eso tiene en las familias, ¿no? El efecto que tiene cuando además si trabajamos con este caso con familias, como pasa a mí, que lo que traen sobre todo a la entrevista, al encuentro con la escuela, al principio sobre todo, es dolor, mucho dolor. El dolor más profundo que es no saber bien qué les pasó a este hijo con el que a veces no se han podido encontrar todavía. Y bueno, estamos nosotros ahí. Sí, lo comprendo. ¿Para qué? Entonces ahí se trata de realmente de un encuentro. Como te decía yo cuando vos me hablabas el otro día. ¿A dónde vamos a llevar este encuentro? Bueno, tengámonos confianza. Sí. Y acá, además, yo estoy respaldando que lo que va a pasar es ético, es cuidadoso y lo vamos a hacer juntos. Total. Lo mismo hacia el equipo, ¿no? Tratar de que sea esa la posición de todo el equipo de una escuela frente y con la familia. Totalmente. Eso, porque no hay una afuera o una adentro, no hay ellos y nosotros, ustedes y acá, la casa, el hogar y la escuela. A mí me gusta la idea de la permeabilidad de las instituciones, ya que ambas educamos. Sí. ¿Qué tal si nos encontramos más en lo que sabemos hacer? ¿Qué sabe hacer papá y mamá? Total. ¿Cómo aprendió a comer? Lo primero que les digo, ¿cómo aprendió tu hijo? Vos le enseñaste. No soy yo la persona que va a cambiar la vida de tu hijo, no soy mago, no soy el que tiene la solución. Soy un ser humano que voy a enseñarle más cosas a tu hijo probablemente, pero ¿qué lo enseñó a caminar? ¿Cómo aprendió a comer?
Y eso de restituir a la familia su capacidad, su saber de enseñantes, ya es también decirles que tienen un hijo que ya estuvo aprendiendo, que ya es aprendiente. Entonces, cuando entramos a dialogar como escuela, vamos juntos, ya hay más posibilidades. Por eso hablo de un punto de encuentro que es ético. ¿Sí? Y así me gusta trabajar con las familias, eso intento. Bien, ya dándole un hermoso cierre a esto, que ha sido tan épico, en serio, de verdad. No pensé que saliera tan bien. ¡Wow! Sí. Y bien, dándole un cierre, ¿cuál es su mensaje que quiera dar usted para las futuras generaciones o para los maestros o para la educación, para lo que usted quiera? Sí, sí. Así. Sí. Qué bonito. La verdad que me parece que nadie dude en atreverse a ser enseñante, a ser maestro, que nadie lo dude si el motor que lo impulsa es la pasión. Sí. Las técnicas se aprenden, las técnicas cambian, las técnicas son los de menos. ¿Sí? Podés no titularte y ser un excelente maestro. El supermaestro, la supermaestra. Entonces, arriésguense todos para ser educadores, siempre que la pasión sea el motor. Y por supuesto, la pasión por la humanidad. Yo digo que los educadores tenemos que tomar dimensión que nuestra tarea es marcar al otro como un humano valioso y darle el mundo simbólico que le pertenece. Y eso solo se va a lograr, seguro, si estamos apasionados y convencidos de que eso es, que nuestro encuentro y nuestra tarea es simbólica, es afectiva, nos paguen o no. Totalmente. Ese es el mensaje. Sí. Si nos pagan mucho, mejor. Pero bueno, no discutamos, es otra discusión. Sí. Pero la raíz para el educador, la educadora, el maestro, la maestra, para mí, sí, es esa. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un gran honor. Me encantó. De verdad. A mí también, para mí también. En este momento estoy... Nos volvamos a encontrar. Hagamos parte B. Por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto, saludos a todos, a todas. Y bueno, acá quedamos a disposición. Y además, ya me contarás por privado más detalles de esto, de tu programa y de lo que están haciendo. Y como digo siempre, en la escuela a donde estoy yo, viviendo y habitando como directora en mi trabajo, están todos invitados para lo que necesiten, para conocernos o para pasar un rato a charlar, o saber más, y también traernos, enriquecernos a nosotros, con visitas, con charlas, con intercambios del que se les ocurra. Ahí estamos, disponibles. Igualmente yo. Un gusto enorme. Un gusto. Gracias por esta oportunidad.